Continuamos, amigos, en Compromiso Cardinal. Continuamos desde el despacho del diputado Alejandro Sánchez. Y bueno, Alejandro, abordar otros temas y ahora hablar un poco de esta emergencia sanitaria, ¿no? ¿Cómo entendés que ha afectado al país y cómo entendés que se ha abordado por parte del Poder Ejecutivo? Bueno, estamos viviendo un momento excepcional, excepcional en el mundo, ¿no? Nadie previó esta situación, el impacto y la profundidad que tuvo, ¿no? Se paralizó el mundo en determinado momento. Casi la mitad de la población se quedó en su casa del mundo, ¿no? Millones de personas, y eso generó un parate internacional muy grande con una pandemia que tiene una característica y es que tiene un nivel de contagiosidad muy alto, Ujú. muy alto, muy alto, y por tanto la única forma de atacarla es tratar de que la gente se contagie menos, ¿no? Y eso implica las cuestiones de paralizar los espectáculos públicos, las clases, el aislamiento social de alguna manera, para tratar de evitar que la curva de contagios crezca de manera exponencial y se saturen los servicios públicos, que es lo que pasó en el mundo y hemos visto situaciones dramáticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en presencia de algo nuevo que ha cambiado todos nuestros planes en nuestra vida. Y es más, y todavía no sabemos cómo vamos a salir. Es decir, el país de los abrazos no sabemos cuándo va a volver, Claro. ¿no? Y esto es una situación que en cualquier reunión, en cualquier actividad, uno tiene esa sensación, y más en el Uruguay, en donde no sabe cómo va a saludar a la gente. Bueno, ese es un escenario nuevo para el país, que yo creo que primero los uruguayos lo tomaron con mucha responsabilidad, este, y eso creo que habla muy bien también del pueblo uruguayo, que entendió, comprendió el dilema, el problema en el que estábamos, y tomó las medidas necesarias con mucha responsabilidad. Y desde mi punto de vista el gobierno actuó muy bien en el plano sanitario. El gobierno tomó decisiones rápidas. Pensemos que aquí se decretó la emergencia sanitaria cuando había 4 casos. Claro. Cuando había 4 casos de contagio, inmediatamente el gobierno tomó decisiones. Decisiones que me imagino que es muy difícil de tomarlas, ¿no? Porque plantearse paralizar la economía del país, ¿no? Paralizar toda el área de servicios, todo el área de turismo, es una medida muy fuerte que el gobierno la tomó, diría yo, tempranamente, y eso nos permitió al Uruguay tener los resultados que hoy tenemos, que afortunadamente son muy buenos datos con respecto a lo que ha pasado en el mundo. Hemos tenido que lamentar algunas muertes, sin lugar a dudas, pero han sido muy menores de lo que ha pasado. Entonces yo creo que en ese caso el gobierno tomó las decisiones acertadas, lo hizo bien, se apoyó en una de las fortalezas, grandes fortalezas que tiene el país, que es el sistema sanitario. El Claro. Uruguay tiene un sistema sanitario muy fuerte que se fortaleció con reformas en el 2007, que permiten tener un seguro de salud universal, que han permitido tener una penetración del sistema de salud en todo el territorio nacional y con una muy buena formación de recursos humanos y técnicos en esa área. Así que en ese sentido yo creo que el gobierno utilizó fortalezas construidas por el gobierno anterior y también capacidad de decisión y voluntad de decisión para tomar las medidas que entendía que eran correspondientes. Así que en ese sentido yo creo que el gobierno actuó muy bien. Nosotros hemos acompañado muchas de las medidas que se han planteado. También hemos marcado Ujú. que nos parece que en Uno de los otras temas, áreas. uno de los temas en su Sí, momento fue la emergencia obligatoria, ¿no? sí, Que quizás se planteó, se reclamó en un principio, sí. luego se revió el tema, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos en un escenario nuevo, Claro. ¿verdad? En donde uno mira países que tomaron medidas muy drásticas. Aquí en la región tenemos. Argentina tomó una medida extremadamente drástica como la cuarentena obligatoria. Brasil no. Ujú. Tenemos situaciones en España, tenemos situaciones distintas en Italia, que se tomaron medidas diferentes a las de España o a las del Reino Unido. ¿Por qué? Porque los gobiernos estaban enfrentando una situación que era nueva y no teníamos conocimiento de cuáles eran los mejores instrumentos. Una cuarentena obligatoria, también es bueno decirlo, es una cuarentena que implica tomar determinadas medidas mucho más duras, pero también es cierto que es imposible la cuarentena obligatoria, porque toda la cadena de servicios de alimentación tiene que seguir funcionando. Exacto. Entonces, el problema es si eso funciona con determinados criterios sanitarios, se le aplican determinadas medidas. Es verdad que el doctor Tabaré Vázquez en su momento dijo, bueno, si esto se complica, habrá que ir a una Ujú. cuarentena obligatoria. Y es cierto que el Sindicato Médico del Uruguay y muchos científicos decían, Ujú. acá la única medida posible es tomar una cuarentena de esa naturaleza. El gobierno entendió que era mejor la exhortación y yo creo que ahí hubo una conjunción entre la responsabilidad del pueblo uruguayo, ¿no? Porque la gente fue muy responsable. Los primeros días, los primeros 15, 20 días, había una cuarentena obligatoria. Ujú. Digamos, el resultado era el mismo, porque Claro. la gente no salía de su casa, ¿no?
con la exhortación la misma gente entendió el problema. Creo que también nos ayudó muchísimo que si uno piensa, este es un virus que surge en noviembre del año pasado, llega a Europa en enero de este año, y los efectos más duros en Europa, porque los tomó de manera sin tener ningún tipo de resguardo, y veíamos las imágenes en Italia, en España, fueron en marzo. Entonces, mientras los uruguayos veíamos por los canales de televisión lo que estaba sucediendo en Italia, donde la gente lamentablemente no habían que elegir a quién atender y a quién no, aquí comenzaba. Y Claro. entonces yo creo que esa imagen de que estaba sucediendo en el primer mundo Colaboró. muchísimo a decir, bueno, si esto está pasando en Italia, si esto está pasando en esos países, ¿qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Y entonces hubo una actitud de mucha responsabilidad y una exhortación muy grande del gobierno y de nosotros, de todos los actores sociales, de los sindicatos, de los empresarios, de todos los partidos políticos, decir, quédate en tu casa. Esa campaña, quédate en tu casa, Claro. fue una campaña compartida por todos. Así que en ese sentido yo creo que ahí hubo un gran elemento, una conjunción de muchas cosas. Insisto, y no me duele en prenda en decir, el gobierno tomó decisiones acertadas en esa área, las tomó oportunamente, las tomó rápidamente, y eso nos han permitido tener buenos resultados, y el gobierno con eso sale con una buena nota en este sentido. Nosotros hemos dicho que en otras áreas el gobierno se ha quedado corto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de la crisis sanitaria se va a la crisis social y económica, porque tenemos 300.000 cuentapropistas en el Uruguay que se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo. Porque si tú eres cuentapropista, tienes que salir todos los días a ganar de jornal, y si no puedes salir porque se han cerrado los espectáculos públicos, toda la gente que vive de los espectáculos públicos, los artistas, toda la gente del turismo. El turismo en Uruguay son 9 puntos del PBI, 100.000 trabajadores. ¿Cuándo va a retomar el turismo, la actividad? ¿No? Están en la frontera cerrada. Entonces eso lleva a que muchísimos trabajadores vayan al seguro de paro, pierdan su ingreso, otros trabajadores y trabajadoras se queden de la noche a la mañana sin trabajo, y el gobierno, creo que en ese sentido, las medidas que ha tomado desde el punto de vista económico para asistir a las familias han sido un poco tacañas, digamos, ¿no? Es decir, el gobierno ha colocado canastas de 1.200 pesos, pero 1.200 pesos no le alcanza a ninguna familia para poder subsistir una semana. Y entonces, en ese sentido, nosotros hemos reclamado la necesidad de una renta mínima durante la emergencia, situada en un salario mínimo nacional, porque estamos viendo la situación de crisis social que está viviendo el país, con cientos de ollas por todos lados, ollas populares, y la mejor olla, por más que la gente se organice, ponga solidaridad, la mejor olla es la que puedes hacer en tu casa, ¿no? Nadie quiere ir a hacer cola con un tupper para recibir un plato de comida en una olla popular, producto de la solidaridad. Entonces, el poder largar una medida de un salario mínimo pudiese permitido que esas familias no tengan que ir a una olla popular y puedan quedarse en su casa, puedan consumir en el almacén del barrio, en la carnicería del barrio, en la panadería, y eso le iba a dar también oportunidad a ese pequeño comercio que se ha quedado sin actividad económica también, porque si la gente no consume. Entonces, esas decisiones son decisiones que yo creo que el gobierno se quedó muy corto. Por eso nosotros veníamos reclamando de que emprendiera con más fortaleza la asistencia a la gente y a las empresas, naturalmente, ¿no? Pero bueno, y además se dieron en un contexto en donde aumentaron las tarifas públicas, en donde aumentaron los impuestos, y naturalmente, cuando tú caes en el seguro de paro, pierdes ingreso, y si además las tarifas públicas te salen más caras, y si además te cobran más impuestos, cuando llegas a tu casa, en la bolsa de los mandados tenés mucho menos, ¿no? Y ese es un problema que nosotros creemos que el gobierno tendría que haber postergado, el aumento de las tarifas, no tendría que haber aumentado los impuestos, y tendría que haber generado partidas, tanto para las empresas como para las familias, más fuertes, de mayor fortaleza. Tenía la posibilidad el gobierno de hacerlo, porque el Frente Amplio había contratado créditos contingentes para emergencias con organismos internacionales por valor de 2.500 millones de dólares. El gobierno anunció que iba a utilizar unos 400, 500 millones de dólares, pero nos parece que era demasiado corto, porque podíamos hacer. Porque lo que no invirtimos, lo que no invertimos ahora, va a ser mucho más duro después. Y va a ser mucho más costoso después. Entonces, yo creo que ahí es donde el gobierno tiene una nota regular, ¿no? Es decir, en la cuestión sanitaria ha actuado muy bien, en la cuestión económica y social creo que se ha quedado muy corto. ¿Qué reflexión te merece cuando se dice, bueno, el tema de las ollas populares y demás demuestra que no estaba todo tan bien, ¿no? Y desde el punto de vista sobre todo de las personas más vulnerables? Sí, a ver, varias cosas. Naturalmente en el Uruguay había personas que tenían trabajos vulnerables, situaciones de vulnerabilidad. Ahora, pensemos lo siguiente.
Hoy estamos batiendo récord en el seguro de paro. 200.000 trabajadores uruguayos están en seguro de paro. ¿Por qué? Porque no hay actividad económica, porque se paralizó. En Estados Unidos hay más de 3, en la primera semana de la pandemia, hubieron 3 millones de personas que fueron al seguro de paro. Se estima en el mundo que van a haber 127 millones de pobres más en el mundo. Entonces, primero, ¿por qué? Porque esta pandemia obliga a paralizar la economía, ¿no? Yo te decía recién, y pongo como ejemplo, la kiosquera de enfrente a la escuela de mis hijas, que empezaba el año lectivo, que había hecho las inversiones de mercadería para poder trabajar, porque tiene la escuela de enfrente y la actividad de la escuela la lleva, se quedó sin trabajo. El que iba a la feria a vender algo se quedó sin trabajo. Entonces, naturalmente, lo que terminó pasando en el país, que el gobierno al no colocar recursos, esa gente se empobreció, naturalmente se empobreció. Hay un porcentaje de trabajadores informales muy alto en el Uruguay, que es un 25%. Los números son conocidos por todos. Ahora bien, eran del 42% cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, ¿no? Y eso se bajó al 25%, que es el mínimo histórico en el Uruguay. Nunca hubo tan pocos trabajadores informales en el Uruguay. Ahora, naturalmente, ese 25% de trabajadores informales es un número muy importante, que dependen de salir a ganarse su jornal todos los días. El que corta el pasto, el que vende en la feria, el que vende, participa de actividades culturales, se suspenden todas. Entonces, inmediatamente esa persona se queda sin ingresos. Si se queda sin ingresos, ¿qué cae? Cae en la pobreza, porque no puede salir a trabajar. Entonces, ahí está el problema, me parece. Y recordemos lo siguiente, de ese 25% de trabajadores informales, solo el 11% son trabajadores dependientes. La mayoría son cuentapropistas. Y esos cuentapropistas son los que tuvieron más problemas, ¿verdad? Porque además no tienen capacidad de ahorro, porque si uno tiene un ingreso muy alto, si se queda 3 meses sin ingreso, puede recurrir a sus ahorros. Pero hay mucha gente que aumentó su salario, gana un salario mucho mejor del que ganaba antes, pero no tiene capacidad de ahorro, y entonces quedarse 3 meses sin trabajo significa un problema muy serio para esa gente, y más cuando te están subiendo las cosas. Porque el otro problema que tuvimos fue un incremento del dólar. El 70% de los productos que están en la canasta, en las góndolas de los supermercados, son importados. El dólar creció un 20%, eso quiere decir que esos productos aumentaron un 20%. Entonces, naturalmente, este efecto combinado, primero por el exterior del aumento del dólar y la pandemia, y segundo porque el gobierno no tomó medidas rápido para compensar esa situación, generaron esta explosión donde haya 100.000 uruguayos que cayeron en la pobreza. Que no eran pobres antes porque estaban trabajando, pero producto de esta situación se quedaron sin empleo, naturalmente caen en la pobreza. Entonces, esa es la explicación, en definitiva, más allá de que había vulnerabilidades, por supuesto, y había que seguir avanzando, pero en realidad, claramente, los datos en el Uruguay eran datos ciertos, son datos objetivos, que todos los conocíamos, y que nadie puede decir que en realidad había una realidad oculta que el Uruguay no veía. No, lo que pasa es que la pandemia hizo emerger esa situación con mucha más crudeza. Te propongo una pausa, Por Alejandro. supuesto. Luego de la misma, amigos, seguimos en Compromiso Cardinal. Vamos a hablar del proyecto de ley de urgente consideración que sabemos que, bueno, te ha tenido trabajando y mucho, ¿no? Sí. En los últimos días, y que se va a comenzar y que se va a votar en estos días también. Así que, bueno, pausa. Luego de la misma abordamos el proyecto de ley de urgente consideración en la óptica del diputado Alejandro Sánchez.